junto con Claudio y junto al núcleo ha sido muy importante esta actividad. No solamente se enmarca en el contexto del desarrollo de nuestras tesis, sino como mapuche, y también para proponer nuevos espacios de discusión sobre nuestras identidades y lo que se está haciendo. Sebastián Calfoqueo-Plumín, artista acá feminista mío. Y lo que les quiero presentar hoy día es parte de mi trabajo, básicamente una introducción breve del trabajo. You will never be away. Mi abuela decía, en la cultura mapuche no hay maricones. Cuando un sobrino travesti quiso conocerla y no se imaginaba que tendría unos nietos maricones en su familia patriarcal. Así también, algunos mapuches contemporáneos dicen constantemente que en la historia de la nación no existía la homosexualidad, que ésta no estaba dentro de su cultura. Puto, sodomita, nefasto, invocador del demonio, a pesar de que el güeye lo salvó de la muerte que debió haber ocurrido. El machi-güeye era central en la cultura mapuche antes de la invasión española. No obstante, su rol y comportamiento no se ajustaba a lo que sus invasores consideraban como permitido. Los güeyes tenían la libertad de ejercer sobre el cuerpo e identidad lo que quisieran, contraria a la religión colonizadora, falsa, nefasta, machista, misógina. Tal vez nada sería tan represivo como lo fue y lo es ahora. Los machis güeyes eran considerados abominables. Más que por asumir oficios ligados a la mujer, lo eran si realizaban prácticas sexuales pasivas, receptivas, penetrados. Siempre es vergonzoso ser femenino, el problema constante en la historia, el rechazo a la feminización de las cosas, afeminado y pasivo como lo más vergonzoso que pueda llegar a pasarte. Los machis güeyes fueron exterminados. Corrió sangre por las tierras de lo que hoy llamamos Chile, un territorio discriminador ante lo que no respondía al binarismo de femenino y masculino. El rol de la machi fue casi en su totalidad tomado por las mujeres. Nos olvidamos y se le olvidó a la historia, a mi abuela y a la sociedad entera que en sus tierras y en su cultura nos revolcamos los maricones mapuches, esos que nadie quiere. Yo nunca seré un güeye, pero hubiese querido serlo. Que es un nombre en inglés, por una ironía de aprender primero el inglés antes que el español. El video tiene varias capas de ironía, ¿no? Tiene primero el traje del barro mate con una peluca sintética, con esta imposibilidad de acceder a lo que colonialmente se nos ha enseñado la figura del hombre masculina, de Caupolicán de 2 metros de alto que se echa un tronco encima de un cuerpo y aguanta 2 días, ¿no? Esta forma de la masculinidad tan tradicional que está impuesta dentro del mundo mapuche y que de alguna forma se tensa con las relaciones que se presentan acá dentro de este video. También de alguna forma nos presenta lo que históricamente se nos ha negado sobre las culturas prehispánicas, lugares como que no se accedieron en algún momento y que hoy en día podemos realmente acceder y hacer de ellos lo que queremos. Este asentamiento, un video que no lo voy a mostrar todo porque es muy largo y sería mucho tiempo por quitarle a la Paula. Bueno, con la Paula somos compañeros también de colectivo en Valladolid, un colectivo mapuche feminista, donde nos pensamos esta idea de lo champurria, ¿no? Esta idea de lo híbrido, lo mezclado, como algo ya no como algo malo, sino como con esta idea de que lo champurria es no lo no puro, sino que es la condición que nos atraviesa a casi todos los mapuches que estamos acá en la ciudad, en La Guardia, ¿no? Este video asentamiento realiza la tensión de los rasgos físicos, de la morfología de las personas versus sus relatos. Entonces de repente había personas que tenían muchos rasgos sobre el estereotipo de los mapuches, pero que tenían discursos muy fascistas. O al contrario, personas que tenían rasgos que no correspondían a los mapuches,
mapuche, pero que al mismo tiempo tenían discursos muy desde la cosmovisión o que estaban muy integrados dentro de lo que se pensaba dentro de la cultura mapuche. De alguna forma, una tensión. Tesapungumi, que es un trabajo que consta de 5 caballos de resina que van formando una frase mapuzungún que significa nos han exterminado, pero también son 5 caballos que se pisan la cola, como esta idea del caballo, la introducción de la conquista. El caballo es como el ícono más fuerte que tienen los españoles al introducir a América, ¿no? Y estos caballos se pisan la cola. Esta vivienda predeterminada, que es un proyecto súper irónico, que es una vivienda que está en Huechuraba, un proyecto habitacional de un techo para Chile con un lugar al revés, que proponían a personas, a 25 familias en campamento que tienen apellido mapuche, una vivienda social que está intervenida con un ventanal y atravesada por colibrí. Entonces estos tipos decían que las personas mapuches, con la interacción de la luz del sol con los colibríes, se sentían como mapuches. Entonces lo que yo hago en este trabajo es llevar esta instalación al museo, hacer una copia del civil, ponerle luz artificial y hacer un instructivo que está al lado allá y dice: ubíquese tras la estructura, sienta los rayos del sol como si estuviese en una boca, se siente un mapuche contemporáneo, qué lugar habita. De alguna forma la interpelación de cómo el sistema, como un otro, intenta generar una estructura de determinar quién es mapuche o quién no es mapuche. Un apellido te define mapuche, una situación social te define mapuche, una vivienda te define mapuche, como cuestionar esos lugares. De alguna forma, lo que hace este trabajo es pensar estas relaciones de la categorización, ¿no? De por qué decir que algo es puro mientras algo no es impuro, como si hubiese algo puro, como si realmente existiera la pureza en algo. Y este es el último trabajo que hice en el 2017, que es una performance que se llama Mineral Cazuqueoliste, nombre de un posible nacimiento, que es básicamente el nombre que me iba a poner mi mamá si yo nacía mujer. Y que yo en una vitrina ponía un instructivo de identidad y la gente podía armar cierta identidad. Entonces, por ejemplo, tenían personalidad, eran 4. Hot, tierna, intelectual y subversiva. Hasta acá ven a la escolar, hot, encapuchada y con una manzana. ¿Algo? Acá está la tierna con la colina. La subversiva con un libro y Porsche Spy, que es como Victoria Beckham. Y acá también hacíamos selfie. Bueno, este trabajo estaba con 2 amigas de Emprendimiento Leufu, Camila Catrileo y Igualdad Ramón Animal, y también con otro amigo que es Igor Bote, un espacio que solamente podían entrar personas que no se sintieran masculinas, solamente estábamos nosotros. Ahí está la mapuche, blanca, colorina, con boina. Y al final de la performance yo escribía la identidad en cosplay, el concepto cosplay que me interesa del mundo japonés, como este travestismo, como apropiarse de una identidad diferente, y escrito en inglés y luego mapuzungún. De alguna forma ponía atención qué es la identidad. La identidad existe, algo que está inherente a las personas, que está a través del tiempo dentro de las personas, o algo que se construye momentáneamente, psicocionalmente dentro de un espacio. Entonces, de alguna forma, este trabajo, que para mí es un quiebre dentro de la introducción, propone que la identidad, al fin y al cabo, lo que se cree sobre el mapuche, lo que se cree sobre la mujer o el homosexual, en general está construido por un otro y no por uno mismo. Entonces, la posibilidad que tenemos nosotros hoy en día es construirnos nosotros mismos, no a través de un otro. Eso, muchas gracias. Mari Comuché, Mari Pulamien, Paula Baeza Bailarina Pinien. Soy artista de performance,
soy feminista, pertenezco al colectivo feminista Rendimiento Leufu. Y bueno, mi práctica hacia el arte contemporáneo se vincula principalmente a través del cuerpo. Yo en mi primera etapa de formación universitaria estudié danza, terminé danza, pero también siempre sentí que la danza no me alcanzaba para quizás expresar políticamente las cosas que yo veía o que sentía en relación a lo social y a nuestro contexto. Entonces por eso empecé a buscar otras prácticas expresivas del cuerpo que no tuvieran que ver con lo disciplinar propio de la danza, y me encontré con la performance. Y desde 2011 empiezo a ejercer esta práctica sola, acompañada, en colectivo, con otras personas también, y tratando siempre de ejercer esa performance en la calle. Mi práctica es súper callejera. Y bueno, mi experiencia identitaria respecto de lo mapuche ha sido súper dificultosa. Soy hija de madre soltera, mapuche. Sin embargo, ella ni su familia tienen una conciencia de la identidad ni de la cultura, por lo cual yo empiezo sola a buscar. Soy hija única además, entonces empiezo esta búsqueda desde muy pequeña. Me ha costado mucho llegar, sobre todo porque he sentido igual un poco de discriminación en ciertas esferas de la cultura mapuche para personas que han nacido en la ciudad. Yo nací en Santiago, mi mamá también, y mi familia no tiene ni conoce ningún, o dice no conocer ningún ancestro antepasado al cual tenga como referente. Entonces, al empezar esta búsqueda me he encontrado de todo, y ejercer esta práctica también. Ese video cortito que vieron es de una performance que hice este año junto a María Iris Flores, que se llama Etnoturismo. Y esa camioneta es una galería que se llama Galería Callejera, y nosotras inventamos hicimos un montaje. Inventamos que esta escena era una intervención del Ser Natur. Entonces, en la misma vitrina imprimimos de internet, copiamos un logo del gobierno, del Ser Natur. Pusimos un plotter con las descripciones de mi cuerpo, de mi edad, de mi peso, de mi fisionomía. Y yo me vestí con un atuendo que no fuera legítimo, tradicional de la cultura mapuche, sino que fuera como parecido. Y me puse a tejer con una técnica que no es propia tampoco de la cultura mapuche, que es una técnica de tejido con las manos que aprendí por YouTube. Entonces, como que realmente es un montaje, es una ficción, pero que tiene una apariencia de ser algo que no es. Y lo interesante ahí era lo que sucedía con la gente, que había de todo tipo de reacciones. Había gente que decía, mira hijo, un mapuche, estos son los mapuches. Había gente que decía, sáquenla de ahí, no puede respirar, ¿cómo hacen esto? O niños que pateaban el camión, gente que decía, ¿por qué no ponen un mapuche muerto adentro para graficar lo que pasa en la Araucanía? De todo. Igual era muy loco porque yo desde adentro no escuchaba mucho, veía más cosas que escuchaba. Estuve 4 horas en ese espacio tejiendo, y lo más curioso de mi conclusión fue que nadie se acercó a mí a preguntarme cómo yo me sentía, porque era siempre un reclamo hacia la gente que estaba afuera, a María Iris, que le estaba entregando un flyer como informativo de este espécimen que estaba dentro de la galería, pero nadie se acercaba a mí a decirme, oye, ¿estás bien? ¿Quieres salir? Nada, siempre el reclamo era de otras personas. Entonces, para mí en ese momento me hacía sentir como que realmente, aunque estuvieran o no enojados, me veían igual como un espécimen, un ser al cual no se le podía dirigir la palabra porque no tenía autoridad sobre sí mismo.
Y bueno, también se tensiona ahí el hecho de que no es cualquier cuerpo mapuche, también es un cuerpo femenino, un cuerpo bio-mujer. Entonces también en esta vitrina puesto como expuesto y exhibido como una pieza de museo o una vitrina de una prenda de ropa o una especie de modelo también. Y bueno, esa es la performance que hice este año como más elaborada, porque las otras cosas que hago son mucho más efímeras también. En este momento estoy en una residencia de arte colaborativo en la isla Kewi, en Chiloé, en territorio huilliche, y estoy trabajando con mujeres de la isla que siguen todavía practicando medicina ancestral y el trabajo textil. Y lo más impactante que he vivido en este habitar, que he estado 3 semanas allá en la isla, de hecho ahora vine como por esta semana nomás y tengo que volver, es que la gente, a pesar de que su fisionomía y su cuerpo tenga toda la información y la carga que tiene la cultura huilliche, y aunque ellas se reconozcan como machi, nadie habla mapudungún y nadie se reconoce como huilliche hoy. Y eso ha sido súper impactante porque no hay ningún tipo de vínculo consciente, sin embargo sí en su práctica. Y también tiene relación con el tipo de colonización que vivió Chiloé, que como me comentaba gente misma de allá de la isla, fue mucho más anterior que la Araucanía. Entonces, y aparte que fue una colonización súper religiosa, o sea, Chiloé, su ícono son las iglesias. Entonces, gente muy extremadamente católica, muy conservadora, y mi frase que yo como percibo desde estar allá en este momento es que no fue una colonización solamente de higienización de la identidad y de la cultura, sino que le colonizaron el corazón. Y eso yo creo que ha sido como lo más un poco desesperanzador, pero sin embargo la práctica igual sigue ahí. Y mientras la práctica siga activa, creo que es posible llegar a cualquier conciencia, a cualquier tipo de organización también, porque la gente está súper desorganizada, ya no viven en comunidades, no les interesa, pero sí desde su práctica que mantienen activa creo que se puede desplegar otra forma de relacionamiento entre las mismas personas que viven en la isla. Y bueno, no sé si tienen más preguntas. Oye, nosotros votamos. Ah, sí, es que en Facebook, en alguna de las veces que compartimos el evento de hoy, nos mandaron una pregunta de la Araucanía, de Temuco. Ya. La pregunta de Jorge Olave dice: saludos Sebastián y Paila, hola mía. Les envío una pregunta para el panel que podría resultar interesante. He escuchado artistas mapuche de aquí en Gualmapu opinar que algunos colegas metropolitanos andan puro, comillas, marichihuaneando, paréntesis, ganando o sirviéndose, con el arte contemporáneo mapuche, vendiendo algo de lo que pocos saben y que malamente han investigado de los orígenes. ¿Qué opinión tienen al respecto? Ay, me lo pasáis Bueno, yo siempre digo al comienzo de mi trabajo que yo soy artista mapuche, pero también soy feminista. Y eso se basa básicamente en lo que yo pienso sobre la construcción identitaria de las personas. A mí no me compone solo ser mapuche, homosexual, me componen muchas más cosas. Me atraviesan otras experiencias desde chico y realmente no me interesa caer en el purismo del mundo mapuche, donde se siguen replicando ciertas prácticas que a mí no me parecen que están bien, y donde de alguna forma existe, yo le llamo, es súper feo llamarme así, yo le llamo el mapuchómetro, como qué tan mapuche eres tú por tus condiciones faciales, por tu rasgo físico, por cuán mapuzungún tú sabes hablar.
Y en general pasa mucho eso, que la gente, algunas personas, no son todos, evidentemente, en el sur tiene ese discurso de que acá en Santiago nos venimos a apropiar de cierto discurso. Pero yo no creo que exista una apropiación de nada. No creo que las personas que migraron a Santiago migraron porque, no sé, porque vinieron de vacaciones acá a Santiago. Vinieron por una migración forzada, por una diáspora que los obligó a trabajar en oficios mal pagados, que históricamente estuvieron reprimidos con su cultura. Por ejemplo, el caso de mi familia, mi abuela, íbamos al sur, ella vivía en una comunidad, cuando volvíamos a la comunidad se volvía loca, todos los espíritus se le apoderaban de mapuche y empezaba a hablar en mapuzungún y todo. Volvía a Santiago y eso lo perdía totalmente, entonces no es una condición de ella o de mi familia o la familia de los mapuches acá en Santiago no acceder totalmente a la cosmovisión mapuche. También, ¿qué es la cosmovisión? O sea, uno va al sur y lo que más ve, en general, por lo menos a mí con mi experiencia con Temuco reciente, es que está totalmente comercializado la figura del mapuche. Hay montones de ferias que están organizadas por el Cernatur, donde se venden las mismas cosas con las mismas etiquetas. Entonces, realmente el Gualmapu es el lugar real, es el lugar donde habitan más mapuches. O sea, porque habitan en el Gualmapu, en la zona histórica tradicional, son más mapuches. Esa es mi pregunta. Siempre en algunos lugares que vamos con el radiotulejo nos preguntan ¿qué pasa con la mujer urbana, rural? ¿Y qué pasa con la verdadera mapuche? Me están preguntando. Como si los de acá de Santiago no fuesen realmente mapuche. Entonces cuestionarnos también ¿qué es ser mapuche? ¿Es un apellido? ¿Es rasgo físico? ¿Es vivir la cosmovisión? ¿Es saber mapuzungún? Parece que es mucho más complejo que todas esas variantes. Se trata de un momento político, una condición, no sé, hace 5 años atrás mucha gente no se definía mapuche y hoy en día sí. Parece que está pasando algo, ¿no? Hay una frase de Héctor Yaitul en el contexto de la lucha que ha tenido el pueblo mapuche en el Gualmapu y en el contexto de una huelga de hambre. Y dice, cuando ya no tenemos nada, nos han quitado territorio, te han quitado todo, lo único que nos queda para luchar es el cuerpo. Y yo eso lo tomo para todo ámbito de cosas, pues, para crear, para hacer performance, para hablar, para pensarme también identitariamente para mí, para mis compañeras del colectivo y cualquier acción política que uno quiera ejercer, ya sea a través de la herramienta que uno escoja como el arte, en el caso de nosotros, u otras. A mí una de las cosas más fuertes que me han dicho en esta lucha también de empoderar de alguna forma, decirse, bueno, yo soy mapuche de Champurria, lo que se quiera, pero me siento así y no me importa lo que me digan. Fue una vez que una colega del arte me dijo, yo no entiendo por qué tú te creís mapuche si nunca te hemos visto tirando piedra en el Gualmapu. Y yo dije, y me sentí mal, pues dije, claro, no soy mapuche entonces. Y después, bueno, porque eso es una cosa muy violenta que te digan eso. O sea, la única posibilidad de ser mapuche es que sea un violento, o una persona que tira piedra, o si no eres, como que hay categorías de mapuche también, pues la persona que está folclorizada, y la persona que es el terrorista, o el guerrero, la señora que cocina, como cuáles también, cuáles son las identidades otras que se sitúan en la ciudad o en otros lugares, como decía también el Seba. Entonces, claro, nosotras queremos desmontar también esas identidades que a nosotros nos catalogan siempre de un lado o de otro. Y creo que para responder quizás más concretamente a la pregunta que nos hace el chico de Temuco, yo creo que las realidades de los contextos en que estamos son súper distintos. Y yo entiendo que la gente de Temuco piense que los artistas de Santiago la están pasando súper bien, vanagloriándose de su identidad y haciendo arte y siendo súper honderos en la ciudad. Pero en el campo se vive otra realidad y eso es cierto, no lo podemos obviar. Pero nosotros, o por lo menos en el colectivo, creo que somos conscientes, súper conscientes de eso y tenemos
quizás la mente acá y estamos pensando no desde el cuerpo, desde las prácticas artísticas, pero tenemos las patas y el corazón en el sur también. Y es una lucha que hay que dar en la ciudad también. Si hay una lucha que se está dando en distintos lugares y nosotros, para mí es importante darla aquí también. Y yo hago presencia aquí con mi cuerpo, que es lo que tengo, no tengo tierra, no tengo nada, no tengo identidad, no tengo lengua, me la robaron. Y así lo hago. Y creo que tengo que dar cara, tenemos que dar cara así. Aunque sea nuestro propio hermano de pueblo. Pero al final creo que es más importante la lucha de nuestra presencia, de nuestra presencia política y social dentro de este país, más que los conflictos y el mapuchómetro, como dice el Seba, que mide qué más y qué menos. Y lo de sirviéndose o de estar sirviéndose o ganándose, yo lo interpreto como que la gente se gana proyectos o cosas, eso pasa en Santiago y pasa en el sur. Hay gente que por tener apellido mapuche también tiene beneficio. Eso yo lo he visto ahora que he estado en la isla. La gente se acordó que era mapuche y se inventó una personalidad jurídica de comunidad y recibe beneficios y no vive en comunidad. Y eso es una realidad. Pero tenemos que pensar por qué pasa eso. No quiere decir que la gente sea buena o mala. Tiene que ver con condiciones de pobreza extrema también, de desorganización. Bueno, ahí hay que ir pensando las cosas. Entonces no tiene que ver con que los de Santiago son malos y los del sur son buenos. O sea, yo creo que los fenómenos son todos diferentes. Eso. Yo quiero decir una cosita más. Sí. Yo me acordé de un ejemplo de una chica que me preguntaba si mi familia en la comunidad en Carahue vivía en una ruca. Entonces yo la quedé mirando como extrañado, le dije como, bueno, yo desde que tengo memoria, al lado de la ruca había una vivienda social del Estado, una media agua puesta, y la ruca nunca fue el lugar de habitar, fue el lugar donde se hacían ceremonias, o en el peor de los casos, donde guardaban la carne muerta. Entonces, las ideas que se tienen sobre los clichés que se tienen sobre el mundo mapuche son tan grandes que la gente todavía sigue creyendo que la gente vive en ruca. Entonces, ¿cómo enfrentarnos de alguna forma o cómo desestructurar y desmontar estos imaginarios tan pregnantes y estereotipados que se tienen sobre los lugares? Y que quieren que vivas en una ruca y que quieres que andes con el trailonco todo el día, entonces no sé. Al menos a mí me atraviesan muchas más cosas que ser mapuche. Y algo que reivindico, pero también que cuestiono, ¿no? Que constantemente me cuestiono a mí mismo. O sea, respecto de la performance, tú dices lo que es un cliché porque se usa el cuerpo. Bueno, la pintura es súper cliché también porque siguen existiendo pintores, la música también porque siguen existiendo músicos y tocando guitarra. Y la gente sigue escribiendo, o sea, como que la performance es una práctica artística más, no es la panacea ni la salvación del arte político. Yo no lo veo así por lo menos. En mi práctica la escogí porque me interesa el cuerpo y me interesa la identidad, trabajar la identidad desde el cuerpo. Ahora, yo creo que hacer como decir que yo cuál es mi aporte a lo mapuche desde mi trabajo me da un poco de susto porque yo no tengo esa pretensión. Como decía en la presentación, pues yo soy hija de una persona que nació en Santiago, que es mapuche, pero que no tiene fue desprovista de toda conciencia de su cultura, no sabe hablar mapudungún, no tiene conciencia de su antepasado, nada. O sea, es algo que yo inicié y activé desde mi intuición, desde que era chica. Y claro, o sea, esa acción en particular de la galería justamente devela eso, devela esa violencia que ejerce el Estado sobre los cuerpos y los fetichiza. Entonces, cuando ven a esta persona que está vestida con una ropa que no es la correcta, pero que la gente ve una apariencia, se parece a un mapuche, entonces es un mapuche. Esa es la idea de esa performance, porque es un montaje. Es una escena, claro, es una escena montada para que la gente crea y en realidad la performance no es tan interesante lo que pasa conmigo, sino lo que pasa y lo que dice la gente, que es lo interesante luego al momento en que María Iris alza un texto y relata todo lo que la gente le dice, que es desde, no sé si alcanzaste a escuchar esa parte,
que la gente que dice sáquela de ahí, se está ahogando, hasta otra gente que dice mira qué bonito, mapuche, qué bueno que hagan estas cosas. Como esa violencia que revela la propia percepción de la gente que va pasando es lo que a mí me interesa. Porque justamente la gente si se encuentra conmigo, exactamente, no se va a encontrar con una sorpresa muy grata. Porque yo soy una persona que tiene apellido mapuche, que en su rasgo a lo mejor sí tiene su ancestro y sus genes súper marcados, pero una persona que, bueno, como a mí me pasa siempre, pero a ver qué tal cosa me puedo poner, y yo voy a decir, pucha, que no sé, pero ¿cómo no sabí? O sea, tendría que ir como al libro de historia y decirle, claro, porque los mapuches arrancaron del sur, se vinieron para acá y la gente por vergüenza abandonó su lengua, abandonó todo, y yo soy parte de eso, yo soy parte de ese abandono. Entonces mi expectativa no tiene que ver con que yo voy a demostrarle al mundo que ser mapuche es súper bacán, sino que es revelar un cuerpo que está fracturado, que se le borró la memoria y que yo soy eso, punto. Y por eso uso la performance, porque la performance me permite a mí poner con mi cuerpo hablar de ese problema, que es ese borramiento, esa higienización de la cultura y esa violencia que se ejerció sobre el pueblo mapuche. Claro, es que yo te podría decir que yo tengo una percepción de lo que es mapuche para mí, habiendo nacido en Santiago, en Pudahuel, siendo hija de una madre soltera, que trabajó de secretaria. Ese es el universo mapuche que yo tengo, y de que me hacían bullying en el colegio. Eso para mí es ser mapuche. En esta ciudad, en el año que yo nací, en el año del plebiscito. ¿Entendí? Como yo no puedo ir a aprender algo, traerlo y decir porque esa no es mi historia. No, claro, pero tú igual puedes utilizar un chaguay y claro, el chaguay es lo que identifica esa forma, ese elemento, que en un momento es parte de un imaginario, es lo que a ti te da identidad, identidad formal. Tú puedes utilizar un chaguay, sí, ahora tú puedes tener identidad mapuche. Entonces me refiero a esas construcciones, ¿cachai? Construcciones formales. Pero eso sería un disfraz. No es disfraz porque... Sería un disfraz que realmente no sabe sobre la cosmovisión que se le construye. Puede ser visto así, ¿cachai? Como un disfraz, como un remedio de algo, como un holograma. De repente puede ser como que somos todos un holograma de los mapuches. Pensando como cuando dice cuál es tu aporte, cuál es tu aporte al mundo mapuche respecto de esa performance, por ejemplo, mi aporte sería que la gente no mapuche, los chilenos por ejemplo, vean lo violento que es el cómo ven a una persona que está vestida o está expuesta, exhibida como un zoológico humano, por ejemplo, también lo miramos desde ese punto de vista con la María Iris, esta persona, cómo actúa la gente frente a eso. Ese es el aporte a los mapuches, por lo menos ese es mi aporte. Ese es mi aporte. Desde ahí es mi aporte como desde el cuerpo. Sí, yo siento que, bueno, yo en algún momento igual tuve, obviamente, resquemores al hecho de poder postular, por ejemplo, a fondar o a fondos que te financien para hablar de temáticas que son súper conflictivas políticamente. Que pareciera que es totalmente incompatible. Sin embargo, en algún punto me vi tan metida haciendo performance o tan metida en el mundo del arte que me di cuenta que no tenía recursos para poder seguir viviendo de comer, ni de arrendar una pieza, ni no tenía sustento económico, porque ya estaba súper full en proyectos y trabajando en eso. Entonces sí empecé a buscármela, no he ganado muy pocas cosas, pero sí ahora, por ejemplo, en lo de la residencia que estoy en Siloé, es un fondo del Consejo de la Cultura y bueno, como por ahí alguien me dijo, como bueno, si hay con fondo de la cultura te van a pegar una pata en la raja y te van a devolver. No fue así, afortunadamente. Y creo que nosotros tenemos que ocuparnos los espacios, porque si nos seguimos corriendo, o sea, creo que tiene que ver de las dos cosas. Tenemos que gestionar nuestro propio espacio, escribir nuestra propia historia, escribirnos entre nosotros, conversar, dialogar, pero también no salirnos de la institucionalidad. ¿En qué sentido? Que sí podemos ocupar los espacios, por ejemplo, las galerías o hacer intervenciones, y que estemos ahí y empezar a negociar también con esa institución para poder poner nuestros cuerpos ahí, porque yo siento que eso es lo importante y eso es lo que hay que hacer. Porque la calle la podemos ocupar,
la sabemos ocupar, estamos ahí. Nuestros espacios independientes están ahí, los sabemos ocupar, sabemos cómo están y es cómodo también para nosotros. Es un esfuerzo, pero sí, es cómodo. Pero ingresar a la institución ya empiezan a haber otras lógicas y yo creo que uno también tiene que empezar a trabajar y estudiarse esas cosas, empezar a entrenarse en cómo empezar bueno, vuelvo a decir, negociar con esa institucionalidad o esos entes súper burócratas de los espacios culturales, de los museos, de las galerías, de los fondos, para que tú te puedas abrir ese espacio y tú puedas ocupar esa plata, porque esa plata también nos pertenece a nosotros. Y si no la ocupamos, la ocupa otra gente igual. Necesitamos nuestros propios lugares y nuestros propios espacios de gestión y de creación y de diálogo, sobre todo para ejercer nuestras políticas y éticas de lo que queremos hacer. Bueno, a mí me ha pasado como experiencia personal súper raro. Mis primeras producciones empezaron como en el 2010 y en 2015 recién la gente piensa que yo inventé algo en 2015 y que llegué inmediatamente a hacer, no sé, a tener algo de circulación. Pero es un trabajo que está de antes, que está mucho tiempo ahí constante. Y por lo menos esos 5 años que nadie pescó lo que yo hacía, la academia sobre todo fue los que me decían que lo que yo hacía era extraño, que lo que yo hacía, ¿qué sirve el feminismo? Me decían, ¿qué importan los mapuches? Y bueno, acá pasó, después, 4 años después de eso, que empezaba a haber un interés del espacio, sobre todo primero como el circuito no galerístico ni no tradicional de las artes visuales, sino algo más como la periferia del arte visual, si no lo podría llamar, y empezaron a pasar cosas que después vino a lo otro, a la institución, al Museo de Arte Contemporáneo, a todos estos lugares que ya formaban. Pero raramente, como yo sigo estando en espacios que no son espacios institucionales, que son galerías que son sin fines de lucro, o son lugares que no están dentro de por ejemplo, la Galería Metropolitana, que es un lugar que está empezado en la parte de Santiago, que un espacio de arte, que está en Pedro de Cerda, que pasan otras cosas, ¿no? Otro espacio como conversatoria, hace poco estuve en Chillán con mi compañera del colectivo, estuve en el sur también en una galería de Temuco, entonces parece que pasan muchas cosas en el campo de la institución, pero también fuera de ella. Por ejemplo, este video del Vulner Video Boy lo ocupa mucha gente en clases, lo ocupa mucha gente para mostrarle a cursos de filosofía, que la idea que tenemos sobre sexualidad, la idea que tenemos sobre los mapuches, la idea que tenemos sobre la idealización que se tiene sobre el hombre, la mujer mapuche, se rompe totalmente con esta investigación del Boyer. No es algo que yo inventé, es algo que está ahí, está montones de gente investigando y pensando esta situación. Parece que no solamente pasó en los mapuches, pasaron en otras culturas, los moches, en otras sinfín de culturas que donde no había este binarismo del género entre lo masculino y lo femenino, sino que había muchas más posibilidades para pensarlo. Es chistoso igual que no sé, que en el feminismo leamos a Judith Butler con la performatividad del género y parece que los pueblos indígenas la tenían más que clara antes de Judith Butler. Algo pasa ahí. Gracias.